Hay algo que casi nadie te dice sobre el contacto cero, y es que muchas veces no se trata de olvidar a alguien, se trata de destruir psicológicamente la dependencia emocional que esa persona creó dentro de ti. Porque cuando alguien se acostumbra a tenerte ahí, disponible, rogando, reaccionando a cada mensaje, llorando por atención, tu silencio se convierte en una amenaza. Y aquí es donde empieza la parte oscura. Porque el contacto cero no solamente afecta a quien se fue, también empieza a alterar la mente de quien pensó que siempre ibas a estar detrás de él. La mayoría cree que el contacto cero es solo dejar de hablarle a tu ex, pero no entienden lo que realmente pasa por la mente de una persona cuando de repente pierde el control emocional que tenía sobre alguien. Y esto se vuelve todavía más fuerte cuando la relación estuvo llena de manipulación, ego, indiferencia, mentiras o dependencia emocional. Porque hay personas que no extrañan tu amor, extrañan el poder que tenían sobre ti. Y cuando desapareces, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de buscar, su cerebro entra en conflicto. Empiezan a preguntarse, ¿por qué ya no me busca? ¿Ya me olvidó? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿Yo no tengo control sobre esa persona? Y aunque no lo digan, aunque suban historias aparentando felicidad, aunque parezca que siguieron adelante, muchas veces el silencio les empieza a destruir el ego lentamente. Porque el contacto cero tiene algo extremadamente poderoso. Obliga a una persona a enfrentarse con el vacío que dejó. Y no todos soportan eso. Pero cuidado, porque también existe una parte peligrosa del contacto cero que casi nadie menciona. Una parte donde la otra persona puede intentar regresar. No por amor, sino porque perdió el control sobre ti. Y eso puede confundirte completamente. Quédate hasta el final porque hoy vas a entender la psicología oscura detrás del contacto cero. Y probablemente descubrirás cosas que jamás habías notado sobre tu relación. Y mientras escuchas esto, pregunta. El contacto cero rompe una adicción emocional. Hay algo que muchas personas no entienden sobre el contacto cero. Y es que el verdadero problema nunca fue solamente esa persona. El verdadero problema era la dependencia emocional que se creó dentro de ti. Porque cuando una relación se vuelve intensa, tu cerebro empieza a acostumbrarse a pequeñas dosis de atención. Un mensaje, una llamada, un te extraño, un visto, una notificación, y aunque parezca exagerado, tu mente empieza a necesitar eso como si fuera una droga emocional. Por eso muchas personas dicen, no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de revisar sus redes. Siento ansiedad si no sé nada de esa persona. Y no, muchas veces no es amor, es abstinencia emocional. Tu cerebro se acostumbró tanto a esa persona, que cuando desaparece, entra en desesperación. Y aquí es donde el contacto cero empieza a hacer algo brutal, porque el contacto cero rompe el suministro emocional que mantenía viva esa dependencia. Ya no hay mensajes, ya no hay atención, ya no hay validación, ya no hay pequeñas migajas emocionales que alimentaban tu ansiedad. Pero lo más fuerte es que esto no solamente te afecta a ti, también afecta a la otra persona, especialmente si estaba acostumbrada a tener poder emocional sobre ti. Porque hay personas que se acostumbran a saber que siempre vas a volver, siempre vas a contestar, siempre vas a perdonar, siempre vas a buscar, y cuando de repente desapareces, su mente entra en conflicto. Empiezan a preguntarse, ¿por qué ya no me busca? ¿Ya me olvidó? ¿Ya no siente nada por mí? ¿Habrá conocido a alguien más? Y aunque no lo admitan, eso les genera ansiedad, porque el ego humano se acostumbra al control, y perder control sobre alguien puede doler muchísimo más de lo que aparentan. Por eso muchas veces el contacto cero provoca reacciones extrañas. Personas que parecían frías, de repente vuelven. Personas que te ignoraban, empiezan a ver todas tus historias. Personas que parecían felices, de repente reapare. El silencio genera ansiedad psicológica. Hay silencios que duelen más que 1000 discusiones. Y eso es exactamente lo que pasa durante el contacto cero. Porque cuando desapareces de la vida de alguien, cuando dejas de mandar mensajes, cuando ya no reaccionas, cuando ya no buscas, empieza algo muy peligroso dentro de la mente humana: la incertidumbre.
Y la incertidumbre puede destruir psicológicamente a una persona, porque el cerebro necesita respuestas, necesita sentir control, necesita entender qué está pasando. Por eso cuando alguien estaba acostumbrado a tenerte disponible, tu silencio se convierte en una amenaza emocional, especialmente si esa persona pensó que siempre ibas a regresar, porque ahora ya no sabe qué haces, no sabe si todavía piensas en ella, no sabe si conociste a alguien más, no sabe si finalmente la olvidaste, y aunque parezca increíble, eso puede generar ansiedad psicológica muy fuerte. Por eso muchas personas empiezan a obsesionarse más contigo cuando desapareces, que cuando estabas ahí rogando atención. Porque el ser humano muchas veces no valora lo que tiene, valora lo que siente que está perdiendo. Y ahí es donde el contacto cero empieza a afectar el ego. Porque mientras tú guardas silencio, la otra persona empieza a llenar los vacíos con su imaginación. Y la imaginación puede ser muchísimo más poderosa que la realidad. Empiezan a preguntarse, ¿y si ya me superó? ¿Y si ya no me necesita? ¿Y si ahora está más feliz sin mí? Y poco a poco, ese pensamiento empieza a consumirlos, aunque no lo demuestren, porque hay personas que jamás van a admitir que tu ausencia les afectó. Prefieren aparentar indiferencia, subir historias, actuar como si nada hubiera pasado, pero muchas veces, por dentro están esperando desesperadamente que vuelvas a aparecer. Y aquí es donde ocurre algo bastante oscuro. Muchas personas no vuelven porque estén enamoradas. Vuelven porque el silencio hirió su ego. Porque estaban acostumbradas a sentirse importantes en tu vida. Acostumbradas aquí. Tu ausencia destruye la imagen que tenían de ti. Hay algo que pasa en muchas relaciones, y casi nadie se da cuenta. Cuando una persona siente que siempre te tiene asegurado, empieza a perderte el respeto emocionalmente. Porque se acostumbra a tu presencia, se acostumbra a que siempre vas a contestar, siempre vas a volver, siempre vas a estar disponible, y poco a poco, empiezan a verte como alguien que nunca se irá. Por eso muchas personas cambian tanto dentro de una relación. Al principio te buscan, te cuidan, te valoran, pero cuando sienten que ya tienen control emocional sobre ti, empiezan a relajarse. Empiezan las indiferencias, las respuestas frías, las desapariciones, las mentiras pequeñas, las faltas de interés. Porque en su mente, creen que no importa lo que hagan. Piensan que siempre vas a seguir ahí. Y aquí es donde el contacto cero cambia absolutamente todo. Porque por primera vez, rompes la imagen que tenían de ti. La imagen de alguien disponible. La imagen de alguien dependiente. La imagen de alguien que siempre iba a perseguirlos. Y cuando desapareces, su mente entra en conflicto, porque ahora ya no saben qué hacer contigo emocionalmente. Ya no saben si todavía los amas. Ya no saben si todavía piensas en ellos. Ya no saben si todavía tienen poder sobre ti. Y eso puede generar algo muy fuerte, obsesión psicológica, porque el cerebro humano se obsesiona muchísimo más con lo que pierde que con lo que posee. Por eso muchas personas empiezan a extrañarte más cuando ya no estás, que cuando estabas dando todo por ellas. Y esto tiene una explicación psicológica bastante oscura. Cuando alguien siente que ya no puede controlarte, empieza a verte diferente. Ahora tu silencio tiene valor, tu ausencia tiene peso, tu indiferencia empieza a generar impacto emocional. Y aunque no lo admitan, empiezan a pensar muchísimo más en ti. Por eso muchas veces el contacto cero provoca cosas extrañas. Personas que nunca subían indirectas, empiezan a hacerlo. Personas que parecían felices. El ego sufre más de lo que aparenta. Hay personas que pueden fingir que no les importas. Pueden subir fotos sonriendo, salir de fiesta, actuar como si estuvieran perfectamente bien. Pero eso no significa que realmente hayan superado tu ausencia. Porque el ego humano tiene algo muy peligroso. Necesita sentirse importante. Necesita sentir validación. Necesita sentir control. Necesita sentir que todavía tiene efecto sobre alguien. Y cuando el contacto cero aparece, todo eso empieza a romperse lentamente. Porque mientras tú desapareces, la otra persona empieza a notar algo extraño. Ya no reaccionas. Ya no buscas. Ya no insistes. Ya no preguntas.
Ya no estás disponible emocionalmente. Y aunque parezca algo pequeño, eso puede golpear muchísimo el ego, especialmente si estaban acostumbrados a tenerte detrás de ellos. Porque muchas personas construyen seguridad emocional a través de la atención que reciben de otros. Se sienten poderosos cuando alguien los persigue, cuando alguien les ruega, cuando alguien depende emocionalmente de ellos. Pero cuando esa atención desaparece, empieza el vacío. Y aquí ocurre algo muy oscuro psicológicamente, porque el ego no soporta sentirse reemplazado. No soporta imaginar que ya no eres la misma persona de antes. Por eso muchas veces durante el contacto cero, la otra persona empieza a hacer cosas raras, suben indirectas, intentan llamar tu atención, publican cosas para provocar celos, aparecen de repente después de semanas, y muchas personas creen que eso significa amor. Pero no siempre es así. A veces solamente significa que el ego se siente herido, porque mientras tú sufrías, esa persona se sentía segura, sentía que todavía tenía control sobre tus emociones. Pero ahora, tu silencio empezó a quitarle esa seguridad, y eso genera ansiedad emocional, porque el ego necesita sentirse validado constantemente. Por eso algunas personas reaparecen justo cuando sienten que ya no tienen impacto sobre ti. No soportan sentir que ya no piensas igual en ellas. No sopor. Algunas personas regresan por miedo a perderte, no por amor. Hay algo muy doloroso que muchas personas descubren demasiado tarde. No todos los que regresan lo hacen por amor. Algunos regresan porque no soportan perderte. Y aunque parezcan lo mismo, en realidad son cosas completamente diferentes. Porque cuando alguien realmente te ama, respeta tu paz, respeta tus emociones, respeta el daño que te causó. Pero cuando alguien solamente estaba acostumbrado a tenerte disponible, tu ausencia se convierte en una amenaza para su ego. Por eso muchas personas reaparecen justo cuando empiezas a sanar, justo cuando empiezas a verte mejor, justo cuando ya no lloras igual, justo cuando vuelves a sentir tranquilidad. Y es ahí, cuando aparecen otra vez, con mensajes largos, con disculpas, con promesas, con frases que parecen sacadas de una película. Nunca dejé de pensar en ti. Ahora sí entendí tu valor. No quiero perderte. Eres el amor de mi vida. Y claro, una parte de ti quiere creerlo. Porque cuando amas a alguien, siempre quieres pensar que puede cambiar. Quieres creer que el dolor sirvió de algo, que ahora sí comprendió lo que te hizo, que ahora sí va a cuidarte. Pero aquí viene la parte oscura. Muchas veces no están regresando porque cambiaron, están regresando porque sintieron miedo, miedo de perder el acceso emocional que tenían contigo, porque durante mucho tiempo, tú fuiste una fuente de validación para esa persona. Tu atención alimentaba su ego, tu amor le daba seguridad, tu presencia le hacía sentir poder emocional, y cuando desapareces, empiezan a sentir vacío, porque ahora ya no saben si todavía pueden entrar a tu vida cuando quieran, ya no saben si todavía tienen efecto sobre ti, y eso les genera ansiedad. Por eso muchas veces el regreso sucede justo cuando empiezas a soltarlos, porque mientras estabas detrás, no hacían nada, mientras llorabas, seguían indiferentes, mientras rogabas, seguían seguros de que nunca te irías, pero cuando notan que ya no tienen control, reaccionan. Al final, el contacto cero nunca se trató solamente de alejarte de alguien, se trató de volver a encontrarte a ti mismo, porque muchas veces, cuando amas demasiado a una persona, te abandonas completamente. Empiezas a vivir pendiente de sus mensajes, de sus cambios de humor, de su atención, de si te busca o no te busca. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu estabilidad emocional empieza a depender de alguien más. Por eso el contacto cero duele tanto. Porque no solamente estás soltando a una persona, estás rompiendo una dependencia emocional que se volvió parte de tu rutina. Y sí, al principio parece imposible. Las noches se sienten eternas. La ansiedad te consume. Tu mente quiere buscar cualquier excusa para volver a escribirle. Pero con el tiempo, empiezas a recuperar claridad. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes ignorabas. Te das cuenta de cuánto sufrimiento normalizaste, de cuántas veces justificaste indiferencias, de cuántas veces confundiste manipulación con amor. Y ahí
es donde empieza el verdadero cambio psicológico, porque el contacto cero no solamente revela quién era la otra persona, también revela cuánto amor propio habías perdido intentando que alguien te eligiera. Y quizá lo más fuerte de todo, es entender que algunas personas nunca van a cambiar. Algunas solamente regresan cuando sienten que te están perdiendo, cuando sienten que ya no tienen control sobre ti, cuando sienten miedo de quedarse sin la atención que tú les dabas. Pero eso no siempre significa amor. Y aprender esa diferencia puede salvarte emocionalmente. Porque mereces algo más que migajas emocionales, más que dudas, más que ansiedad, más que relaciones donde tienes que destruirte para sentirte querido. Y aunque ahora te cueste creerlo, un día vas a mirar atrás y vas a entender que alejarte fue lo mejor que pudiste hacer por ti. Porque a veces, la persona que más necesitaba ser salvada eras tú mismo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿El contacto cero te ayudó a sanar o hizo que esa persona regresara?